Aquí comienza Diálogos para el Éxito Empresarial con Miguel Obregón, el podcast que te permitirá impulsar tu negocio y sus estrategias. Sigue el camino al éxito con nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Diálogos para el Éxito Empresarial, un espacio en el que se generan conversaciones para compartir una visión crítica y especialmente reflexiva alrededor de las condiciones y del entorno que viven las empresas para lograr su sostenibilidad y su ventaja en el mercado. En esta oportunidad me acompaña un querido amigo, Antonio Parra, a quien habré de presentar brevemente. Antonio Parra cuenta con una amplia carrera directiva y empresarial. Por más de 37 años se ha desarrollado como emprendedor y directivo. Los últimos 25 años precisamente como directivo de primer nivel, CEO, empresario y consejero, y actualmente es presidente de Grupo SAP, Senior Advisor Board. Es un corporativo diversificado en negocios relativos a la compra y venta de empresas, fusiones, adquisiciones, desarrollo de tecnología, negocios alimenticios y hoteleros. Tiene una vasta experiencia en diversos sectores como son el alimenticio, comercio, microfinanzas, seguros, búsqueda de deuda y capital, procesos de compra y venta de empresas, negocios inmobiliarios, especialmente en el sector hotelero y de comercio, así como en el ramo de TI y del sector financiero no bancario. Desde 1986 ha actuado como miembro del Consejo de Administración para más de 67 empresas, entre las que se encuentran Corep, Global Telecommunication Network, Grupo Record, FAMSA, Comercio York, Sherwin-Williams, Electra Comercio, Banco Azteca, TV Azteca, Dinero Express, Western Union, The Big Food Company, Mercurio, Grupo Mora Figueroa Domecq, Consejo Mundial de Lucha Libre, Quiero Casa, Mega Empeños, entre muchas otras. Ha sido también aliado estratégico para organizaciones como Ernst & Young, Deloitte, Santander, Banbajío, Banco Va por Más, CI Banco, y podría seguir, como ustedes ya me vienen escuchando, en esta larga trayectoria de Antonio Parra Sosa. Ha sido también colaborador en diversas instituciones sociales, académicas, universitarias, como es el caso de el IPADE, el IESE, Harvard Business School, Anáhuac, ITAM, TEC de Monterrey, World Business Forum en México y Argentina, también todas estas a nivel global, entre muchos otros. Como hemos podido escuchar, Toño, como un servidor se atreve a llamarlo, no para. Es un incansable hombre de empresa que en cada actividad en la que se involucra genera gran valor. De ahí que muchas empresas e inversionistas lo busquen. Además, hoy Toño está de plácemes porque está próximo a cumplir años, ¿verdad, mi querido Toñito? Lo tengo muy presente y disfrutando de la vida. Por eso me he atrevido en esta oportunidad, para quien sí nos ve a través de YouTube, pero para los que solamente nos escuchan, estamos aquí acompañados de un par de copas de vino para disfrutar de este diálogo. Toño, bienvenido, qué gusto tenerte conmigo. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido a su casa y muchas gracias por esta posibilidad. Bien, Toño, escuchábamos justamente en tu semblanza pues un montón de cosas en las que estás metido. Yo me he atrevido a denominar este nuevo episodio del podcast el comprar y vender organizaciones, pero más allá de la mera actividad, esto tendría que ver con el llevarlas hacia mejores horizontes, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esto, ¿qué hace que alguien, y pensando en ambas partes, quien va a comprar, quien va a vender, caiga en esta situación, en esta dinámica o alternativa de estar dispuesto a que la organización, la empresa, la institución, porque en algunos casos así lo es, cambie de manos? ¿Qué es lo que lleva a esto, Toño? Sí, bueno, son muy diferentes motivos, Miguel, pero dentro de las razones más comunes están los cambios generacionales. Muchos de los empresarios que incluso heredaron de sus padres tienen hijos, o algunos de ellos no tienen hijos, no tienen descendencia, que lo lleva a decidir vender. En muchos otros casos son temas de salud.
Así tenemos ahorita un caso en Baja California. Okay. Es un empresario muy exitoso en el ramo de seguros y fianzas y tiene un problema de salud muy importante, no tiene descendencia, decide vender. En muchos otros casos es disfrutar ya de la vida. Okay. Son personas que fueron exitosas o que heredaron y no tienen intención ya de continuar, pero en el caso de estas personas exitosas que hicieron crecer sus negocios, deciden eventualmente recuperar lo invertido y disfrutar de la vida. Y por último diría que en estos momentos de incertidumbre con los cambios de gobierno a nivel federal, diría que otra razón importante que hoy encontramos es la incertidumbre. ¿Ya? Muchas personas, algunos empresarios han decidido salir del país, otros vender sus bienes, otros vender sus empresas, capitalizarse e invertir en otros lados o simplemente, decíamos, disfrutar de la vida. Correcto. Así que razones son muchas, pero estas son quizás las más comunes que encontramos. Justo por lo que señalas, Toño, te escucho las razones, y bastante de peso, por cierto, algunas de estas, para reorientar la vida, porque creo que tiene que ver con una decisión de vida. Pero está la contraparte, ¿no? Aquellos que en su momento dicen, ok, tú te vas, pero yo le entro. Me interesa justamente comprar, adquirir, invertir. ¿Qué es lo que lleva, aunque ya en este momento pueda parecer obvia la pregunta, qué es lo que lleva a volver valiosa e interesante una empresa? Porque no siempre es el caso de que ésta sea exitosa. Algunas pueden estar incluso en algún cierto predicamento. En fin, ¿qué vuelve valioso e interesante el adquirir una empresa, Toño? Sí, mira qué buena pregunta, porque efectivamente es el complemento, pero las razones pueden ser distintas. Sí, claro. Para una empresa extranjera que no tiene una filial, una subsidiaria en México, la razón puede ser poner un pie en un país como Entrar México. al mercado. Entrar al mercado en una economía rankeada entre el 10 y el 12 en el mundo. Ok. Más allá de las complicaciones que pueda haber macroeconómicas o de seguridad, es un país rankeado entre el nivel 10 y 12 a nivel mundial en términos económicos. Entonces, Perdóname, Toño, te interrumpo ahí un segundo haciendo un paréntesis. Para aquellos que no somos especialistas en lo que eso puede implicar, eso es relevante, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Y sin menospreciar ningún país, por supuesto, para un guatemalteco, para un hondureño, para un costarricense, para un chileno incluso, un argentino, sin duda, poner un pie en México es poner un pie en el hermano mayor, ya, en Latinoamérica. Muchos de ellos, por la barrera del idioma de Brasil, prefieren un lenguaje hispano, como en este caso. Aun cuando sea más próximo Brasil, caso de Argentina, Sí, de Chile, ¿no? Sí, por el idioma, porque hay que, otros por la proximidad a Estados Unidos, Miguel. Entonces, parte de la respuesta es México, estando al lado, siendo vecino de Estados Unidos, lo ven como un paso previo a una expansión a Estados Unidos. Ok. Para otros son momentos de mercado. Si una empresa o un grupo empresarial de fuera, inclusive de México, tiene un excedente de recursos, de liquidez, o bien acceso a deuda capital, estos tiempos son muy importantes, son grandes oportunidades. Decía el presidente de un grupo en el que estuve hace muchos años, el Grupo Salinas, decía es que estas épocas de crisis es donde mayor oportunidad encuentran. Normalmente. O sea, hay gente que se quiere ir, decíamos, hay otros que tienen problemas financieros y esas son grandes oportunidades para las empresas o grupos o empresarios, family offices que tienen los recursos o tienen acceso a los recursos para invertir, es decir, para comprar a buen precio, en mejores condiciones. Entonces, cuando se junta todo, el momento de incertidumbre de México, cuando hay liquidez o acceso a recursos de un tercero, mexicano o extranjero, cuando de repente el dueño ya tiene cierta edad o alguna enfermedad o no tiene familia, descendencia, son momentos de oro muy oportunos para quien quiere comprar o fusionar una empresa. Toño, planteaba yo justo en esta dualidad y en esta complementariedad entre quien va a comprar, quien va a vender, la iniciativa puede ser desde luego indistinta. Al hablar de tu experiencia, planteaba yo para con quienes nos escuchan esa larga trayectoria que tienes
colaborando con muchas empresas, con muchos grupos. Sin entrar a una, que nos compartas qué observas y cómo evalúas una empresa para que las partes evidentemente le entren al tema, me gustaría antes explorar justo desde tu experiencia. Yo te reconozco y te felicito además en términos de un reconocimiento por lo que significa. No todos tienen un ojo clínico como el tuyo, porque más allá de ser una evaluación técnica, hay que tener un ojo clínico y tú lo tienes, Toño. ¿Qué se ve con ese ojo clínico, Toño? Es una pregunta difícil de responder porque el vendedor tiende normalmente a sobrevaluar su negocio. Ok. Hay un elemento de valor sentimental. Por supuesto. Hay un elemento de un crédito mercantil, de un activo intangible, se llama. Por supuesto, siempre. Que es muy difícil evaluar. Entonces, en términos de quien vende, normalmente tiende a sobrevalorar su negocio. Y al revés, en términos de quien compra, y si sabes que estás herido, sabes que tienes problemas financieros, tiende a minimizar el valor. De tal forma que la labor de uno como banca de inversión, esa es la labor que hacemos nosotros, banca de inversión. Propiamente, sí. A veces representando al comprador, a veces representando al vendedor, dependiendo de quién te contrate, sí, o a veces siendo conciliador entre las partes, dependiendo de lo que te contraten, tienes que ser mucho más imparcial y objetivo. Si te contratan como conciliador entre dos partes, compradora y vendedora, es una labor muy bonita, pero muy compleja. Porque tú mismo tiendes a decir, esta empresa vale más de lo que pide, o a veces dices, está sobrevalorada. Así nos han ocurrido en diferentes ocasiones. Hoteles que creen valer cientos de millones de dólares, pero ahora que haces una evaluación financiera técnica, te das cuenta que valen la mitad o la tercera parte, y comunicarle eso a los dueños es complejo. Y que lo acepten más, Miguel, mucho más complejo. ¿Qué habilidades, Toño, dirías tú? Y es que especialmente quiero ensalzarlas, realzarlas para quienes nos están escuchando, que sin que esto se convierta en un recetario, pero son justamente los aspectos que intentamos promover, ¿no? En este diálogo para el éxito empresarial, líderes, directivos, empresarios, emprendedores como tú, ¿qué habilidades son necesarias para generar esa sensibilidad? Y vuelvo a dejarle de lado la parte técnica, ¿no? Tú hablabas justamente de ese ser conciliador, ser humano, también te alcanzaba yo a escuchar entre líneas, ¿no? Ser respetuoso, en fin, ¿qué habilidades crees que son, además de naturales a ti, necesarias para poder lograr esto? Sí, bueno, sin duda saber escuchar, Miguel. Ok. Y escuchar las dos partes. Ya. Sin duda el seguimiento mismo. Porque todas estas son transacciones que llevan mucho tiempo. De acuerdo. Cuando bien te van, te llevan 6-9 meses. Y normalmente te llevan 12, 15, 18, hasta 24 meses. Entonces, ser muy paciente, ser muy tolerante, escuchar a las partes, estar encima de una y otra parte porque te entreguen la información y porque la lean y la analicen. Eso vuelve complejo los procesos de este naturaleza. Porque además aquí, déjame situar a quienes nos escuchan, un poco entre paréntesis, espero no equivocarme. Tú me decías que el rango de negocio en el que ustedes se mueve puede ir entre los 10 y los 100 millones de dólares, ¿correcto? Bueno, sí, déjame precisar eso. Te lleva el mismo tiempo y a veces la misma complejidad de una transacción de $1 millón que uno de 100. Ok. ¿Sí? Entonces tienes que escoger un rango, si no, no terminas nunca de analizar todas las oportunidades. Ya. Porque opciones de venta, sobre todo, hay muchísimas. Diríamos que hay muchas más posibilidades de vender que de comprar. Ya. Y eso es lo que te define el rango. Manejarte en ese rango entre mayor de 10, voy a llamarlo. Sí. Mayor de 10 te permite que sea costo eficiente la transacción para Okay. quien compra, para quien vende y para uno en sus tiempos. Porque ya veíamos que una cosa de las que tú me preguntas, el valor tiempo, el costo de oportunidad de tomar un proceso y dejar otro es muy importante. Ya. Saber qué socios asigna el proceso sigue siendo importante. Y eso depende mucho, ya hablando de estas características que me pides, de la experiencia misma, del sector mismo, de quién te... ¿Se dirías entonces
comunicación, el conocer del sector en el que vas a participar. Mucha resiliencia, mucho seguimiento, Okay. Mostrar interés genuino. Hoy estás vendiendo y por una razón de peso, que puede ser que no haya descendencia, usted es enfermo, tienes que tener mucha sensibilidad, entre otras cosas, ¿no? Que diría que son relevantes. Ya. Y ahora sí, desde la parte más técnica, desde la evaluación financiera, por ahí escuchamos, sobre todo quienes no somos expertos, pero tomamos alguna referencia, que igual se puede evaluar por ventas, por utilidades, por valor futuro, por valor presente. En tu caso, Toño, sabiendo que, insisto, puede ser esto o diversificado, ¿cómo se evalúa una empresa? Sobre todo para saber que ya sea podrá mantener el éxito o podrá alcanzar el éxito en algún tiempo. Sí, es una muy buena pregunta. Bien dices, no hay una sola forma. ¿De acuerdo? Y una vez más depende de la óptica de quien vende y de quien compra. Si esta empresa para la cual te contratan para representar por parte del vendedor tiene buenas utilidades, lo que le llaman los americanos EBITDA, ¿sí? En otras palabras, simplificando, utilidad de operación, digamos. ¿Ya? Permítenos eso, ¿no? Utilidad de operación. Si tiene buena un EBITDA y va creciendo, conviene que la evaluación sea en un múltiplo de EBITDA. Pero si no tiene un EBITDA bueno y no tiene un flujo efectivo bueno, si no arroja utilidades netas para un buen análisis de flujo de efectivo, de flujo neto, se llama, descontado, es mejor evaluarla por un múltiplo de EBITDA o por un múltiplo de ingresos o por un múltiplo de cartera. Que en eso me imagino que de acuerdo al sector en el que se participa debe haber referentes, ¿no? Sí, hay muchos referentes, hay boletines a los que te suscribes, están tus propios contactos y relaciones y alianzas, y por cada sector industrial y subsector existen diferentes indicadores y múltiplos. Ahora, del lado de la perspectiva del comprador, pues hombre, si yo veo que estás lastimado, si veo que no estás arrojando utilidades, si veo que tu flujo neto descontado no es atractivo, si veo que estás batallando con el crecimiento, si veo que no tienes procesos y sistemas, si veo que no tienes una buena organización y gobierno corporativo, hombre, te vas a la yugular. Claro. ¿Sí? Y entonces ahí te convendría haber representado al comprador. Sí, por supuesto, ¿sí? ¿no? Sin embargo, en este ejemplo, representando al vendedor, tienes que buscar el cómo maximizar la transacción. Y ahí tienes que hacer uso de los talentos que tú dices. Sobre todo porque de alguna manera también hay que reconocer que si hay dos partes en la mesa negociando, por más débil que pueda ser el otro o por menos atractiva que pueda parecer la operación, algún valor tendrá, ¿no? Sí, por supuesto. Todas las empresas, todos los artículos, esta silla donde estamos sentados, el comedor donde estamos ahorita poniendo nuestros brazos ahí, todos tienen un valor. Mucho más una empresa. Claro. ¿No? La empresa normalmente tiende a tener más valor cuando está operando que una que no está operando. Claro, por supuesto. La empresa tiende a tener más valor cuando está creciendo, no cuando ya está en una etapa de madurez o de creciendo. La empresa tiene más valor normalmente cuando tienes una posición de mercado relevante y no está demasiado pulverizado en el mercado. De acuerdo. La empresa tiene más valor cuando innovas, cuando tienes productos novedosos, cuando tienes una clara diferenciación contra la competencia o un claro posicionamiento. Cuando logras algunos de esos, cuando logras que tu marca tenga poder como marca, lo que le llaman un activo intangible, eso tiene gran valor. Entonces de repente hay transacciones de empresas que han cerrado pero que tienen una marca muy poderosa y que la gente lo recuerda, aunque hace 20 o 30 años haya cerrado. Y que incluso en ese tiempo pueda no estar presente en el mercado, ¿no? Pero sí, claro, hay un posicionamiento. Sí, claro. Entonces, no tiene que ver con una sola cosa. Depende, por supuesto, mucho de la perspectiva de quien compra, quien vende. Pero ya decíamos de algunas cosas que la gente valora, que el comprador o inversionista valora. Hay transacciones que no son de compra total. Hay transacciones que dicen, me conviene comprar una acción minoritaria o mayoritaria de la empresa. Hay transacciones donde te dicen, mira, yo te presto
pero con un préstamo convertible, se llaman, sí, una estructura, un mezzanine, una estructura de un crédito convertible. Entonces, hay muy distintos tipos de transacciones, pero al final del día, creo que el potencial de crecimiento, o que tengas un mercado cautivo importante, clientes AAA buenos, prestigiados, hace que el valor aumente siempre. Siempre, entonces, el futuro es, digamos, lo que mayormente va a determinar la atractividad y el propio valor de la empresa, ¿cierto? Sí. Cuando haces una evaluación, Miguel, y tratas de determinar un rango de valor, se llama, siempre ves el pasado, los últimos 3, 4, 5 años del performance de la empresa, pero siempre ves también el futuro, y de ahí las proyecciones financieras. Tienen que ser creíbles, tienen que ser sustentables, tiene que haber una organización que lo respalde. Sí, porque tirar números hacia el futuro siempre será fácil desde el punto de vista de ponerlo en el papel, ¿no? Pero lo que respalda no siempre, digamos, que tiene la misma viabilidad. Sí, y eso es muy común en las empresas y empresarios en México. Tendemos a sobrevalorar lo que hicimos en el pasado y tendemos a es que es mío, yo lo hice, Toño, piénsalo, ¿no? Sí, pero además, todo aquello que no hice en el presente o en el pasado, tiendes a sobrevalorarlo y decir, no hombre, tú puedes hacer todas estas cosas. Sí. Y la pregunta del comprador es siempre, ¿por qué no le hiciste, no? Sí, bueno, desde luego. Me falta capital, porque me falta estructura, buenísimo, me faltan procesos. Y ahí es donde viene la famosa negociación. Claro, por supuesto. Yo te diría que al final, más allá de una buena evaluación, siempre está la negociación. Por supuesto. Si no hay un rango de negociación, más vale saberlo desde el principio y preguntarlo de frente. Ahora, si hay un rango de negociación, hombre, invirtamos tiempo en las actividades propias de una transacción como esta, una diligencia, le llaman una diligencia, y invirtamos el tiempo. Pero luego entender que el proceso puede llegar a un buen fin y que hay una posibilidad para ello, es importante, porque si no le inviertes un año de tu tiempo claro. para llegar a determinar que ni la posición de uno ni otro es válida. Así que yo creo que una de esas habilidades de las que tú preguntas es tratar de entender desde un inicio si es una posible transacción, si hay un rango de valor razonable para el comprador y el vendedor. De no ser así, ni te metas. Ya otro día y en otra conversación, Toño, viendo esa capacidad financiera que particularmente tienes, me gustaría conversáramos justo sobre ya no solo la evaluación de las empresas, sino cómo juegan ustedes desde el punto de vista técnico financiero, ¿no? Porque me quedé un poquito aquí en la inquietud en lo que decías hacia el final. Puede ser que al final no suceda nada, pero ustedes tienen que cobrar en esa labor de intermediación. Toño, déjame darle un giro a la conversación y reiteraría, espectacular es este expertise financiero que tú has logrado, aunque no es el único, para poder estar en ese rol y en ese proceso de intercambio de manos, déjame llamarlo así, de empresas. Pero ahora me gustaría abordar desde otro aspecto fundamental en tu vida profesional, la de consejero de empresas. Como leía yo en tu semblanza, poco más de 67 empresas en las que has participado de una manera u otra como consejero, a veces consejero independiente, a veces consejero patrimonial, en fin. Y aquí lo que te invitaría a que nos compartas es, ¿qué hace? Y de nuevo por ambas partes, que alguien invite a Toño Parra a ser miembro de un consejo de administración y cómo Toño Parra a su vez decide si quiero y puedo participar en este consejo de administración. Bueno, empezaría, Miguel, por aclarar que son 37 años, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí. Una vida. Sí, son muchos años, ¿no? Y esa gran oportunidad de haber sido ejecutivo, directivo de algunos grupos. Por supuesto. Importantes. Abre el camino. Sí, claro. Entonces, ¿por qué te debe contratar a alguien? Bueno, por varias razones, ¿no? Y voy a empezar por las más comunes en México, que no son las más válidas. Las más comunes en México son amistad, son compadrazgo. Que en mi experiencia diría son las, pues no las menos valiosas, pero sí las más cuestionables, ¿no? Porque a veces justo por ese compadrazgo pierdo la objetividad de lo que debe significar el rol de consejero, ¿no, Toño? Sí, claro. Por eso digo, empecé por las menos
las menos adecuadas. Pero son las más comunes en México. Sí, por supuesto. ¿Y por qué lo hacen? También hay una razón de fondo. Normalmente lo hacen porque le tienen confianza a su compadre, a su hermano, a su amigo, y lo invitan a un consejo. El tema de confianza es muy relevante cuando te invitan de consejero. Ahora, si te conocen y hay un grado de confianza suficiente, ya es un buen motivo para invitarte. ¿De acuerdo? El expertise en el ramo es el segundo. Si tienes expertise en el ramo y tu expertise ha sido exitoso, voy a suponer, de cualquier consejero, ¿verdad? Sí. Se vuelve atractivo tu figura. Ahora, depende en qué parte del consejo, Miguel, porque los órganos de consejo son muy variados. Sí, ¿no? por supuesto. Está desde la asamblea o el consejo de administración mismo o algún comité, entre otros órganos de gobierno corporativo. Entonces es muy importante cuando te van a convocar y, respondiendo a tu pregunta, si puedes o no aceptar, es saber realmente si puedes agregar valor. Si no puedes agregar valor, es mejor que no tomes la invitación. Ahora, si estás seguro que puedes agregar valor en algo que tú conoces, que no digo domines, pero al menos tienes experiencia o expertise, entonces valdría la pena apoyar a la empresa. Ya. Hay otras ocasiones en que son tus amistades o tus conocidos y están en una situación muy crítica y decides aceptar una invitación o incluso hasta proponerte tú mismo con la intención de ayudar, ¿sí? Que es otro motivo también importante. Pero en términos generales te diría que un buen consejero, y tú eres consejero en muchas empresas, tienen que ver con que seas una persona razonablemente inteligente, que tengas forma de aportar experiencia, relaciones, acceso a financiamiento, que es normalmente lo que nosotros hacemos. Dependiendo del comité en el que vayas, puedes aportar experiencia en la parte de estructura o societaria o de control o de inversiones. Sí. Entonces, de acuerdo a tus propias experiencias, a tu expertise, yo creo que el consejero debería de ser muy transparente, profesional, imparcial, decías tú, objetivo, para decir, mira, en esta labor que me estás invitando, te agradezco mucho, pero creo yo aportar más en esta otra. Correcto. ¿Te gustaría eso? No, ya lo tengo cubierto. Bueno, ¿está bien? O sí, y puede ser un apoyo adicional, o convertirte en la cabeza de ese comité, o aportar en algún sentido que le brinde valor al empresario. Fíjate, y está claro, Toño, que lo insistes mucho, lo enfatizas, Toño Parra dando valor, agregando valor. Pero en ese ámbito me gustaría plantearte, y puede sonar en cierto modo un tanto ingenuo, hasta poco trascendente, pero creo que tiene su relevancia. Y a Toño Parra, ¿qué es lo que más le gusta hacer como consejero? En ese rol, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y hago la pregunta, Toño, con total transparencia, en el ánimo también, de nuevo, para que quienes nos escuchan, pues no es tampoco una carrera simple en la que, pues, bienvenida, ¿verdad? La invitación para ser consejero, tanto por la paga como por lo rimbombante que me va a dar a mí en términos de un desarrollo profesional y de una credencial a mostrar, en este caso, a Toño, ¿qué le hace atractivo y dónde le gusta más jugar como consejero para las empresas? Sí, nosotros en lo que le llamamos Grupo SB, Miguel, tenemos un concepto que le llamamos consejero ejecutivo. Ok. Que a diferencia de un consejero común y corriente, tiene que ver con que además de dar consejos, además de ayudar y brindar información, te permite en este rol de consejero ejecutivo actuar en la empresa. Doy ejemplos. Si hoy tu empresa no está creciendo y el rol de consejero ejecutivo te permite ayudar a abrir nuevos mercados, a desarrollar un nuevo portafolio de productos y servicios, a intervenir en la expansión del negocio, no solamente es el de aconsejar, sino es ir de la mano con la empresa haciendo temas más ejecutivos. Ya. Ahora,
Sin que se vuelva operacional. Sin que se vuelva operacional, por supuesto. O sea, acompañas en este ejemplo al director comercial o al director o vicepresidente de expansión, si es que lo hubiera, sí, en este plan de expansión. Entonces, ¿dónde intervienes tú? Oye, nosotros tenemos pensado crecer a tal y tal país. Oye, yo ya tengo la experiencia, incluso viví allí, tú podrías decir como un ejemplo, y yo te sugiero que no empieces por ahí. Empieza mejor por este país o por este otro. Empieza por este estado o por este otro. Mira, te sugiero que ahorita no vayas a esta ciudad por un tema de seguridad o de cualquier otra razón y empieces por este otro. Entonces ya no solamente es la recomendación de no vayas a esa ciudad, a ese país, sino que además te ayuda a encontrar un buen socio estratégico. Además te ayuda a buscar el financiamiento, que puede ser deuda, capital o recursos propios. Ya. O sea, te voy ayudando en el proceso. Y esa es la parte en la que nos gusta jugar. Porque esta figura de consejero ejecutivo muchas veces no cobra un honorario, no cobra un emolumento, como se hace normalmente. Correcto. Cobra por el delta que generas, cobras por el valor agregado que generas, ya sea incrementando la EBITDA, o los ingresos, o reduciendo costos, reduciendo gastos, o mejorando el flujo de efectivo. Qué interesante. O creciendo. Qué interesante. De esa delta, de esa mejora, es donde nosotros cobramos. Ya, buenísimo, porque además, a mi entender, tampoco es una práctica tan común, ¿no? No. Esa es la forma que hemos buscado diferenciarnos. Ya, buenísimo, buenísimo. Toño, para ir cerrando esta conversación, que da pie para mucho, en verdad, Toño, te lo agradezco enormemente, por lo que toca a estos consejos, sea ejecutivo, sea independiente, sea fiduciario, en fin, lo que pueda corresponder. ¿Y a qué le dice no, Toño? Más allá de que yo sé que tu agenda es una agenda complicadísima, haber tenido incluso este diálogo el día de hoy fue un tema que vuelvo a apreciarte y déjenme compartir con quienes nos escuchan. No fácil conciliar la agenda con Toño. Hoy puede estar aquí en Ciudad de México, mañana en otro lugar del país, pero pasado mañana en República Dominicana, en Ecuador, en Centroamérica, en fin, ¿no? Pero más allá de presumir esas giras en las que pasas largo tiempo, ¿qué hace que eventualmente si digas, aquí no le entro? Sí, es una pregunta muy buena. Y si supieras que no tengo una respuesta única. Hoy en la mañana que llegaste, viste que aquí había varios colaboradores. Sí, así es. De hecho, varios socios. Y yo les decía de broma, necesito encontrar una buena forma de discriminar y decir no. Porque el tiempo es limitado. Sí, claro. El recurso es limitado. Y entonces vas aprendiendo sobre la marcha, pero digamos, tratando de responderte, si la transacción es muy chiquita, dices no. Si la transacción es muy grande, hay que saber decir no. Esas son para los grandes despachos. Y hay que entenderlo. Con ellos hay que hacer una buena alianza. Ok. Sí, pero hay que decir no. Porque no tienes esas facultades, ni estructura, y a veces ni la experiencia para ese tamaño, esa magnitud de transacciones. Entonces, aun cuando muchos insistiríamos en tener a Antonio Parra Sosa como consejero dentro de la empresa, ¿verdad? No, pero todos tenemos limitaciones, ¿no? Y hay que entenderlas, ¿no? Entonces yo te diría entonces que empresas medianas que desean crecer, empresas que estén en marcha, empresas que tengan una administración razonable y que tengan el deseo de un buen gobierno corporativo, hacen un buen prospecto. Excelente. Ahora, si sus finanzas son razonablemente buenas y ves oportunidades de cómo mejorar, te doy un ejemplo de eso. Si ves que su estructura de pasivos, por decir un número, que sucede, está con Sofomes y les cobran 28, 30%, dices tú, bueno, yo aquí puedo aportar tal y tal relación con un banco y bajarlo eso al 16, al 17. Ya se va a generar el delta 18, del que hablabas, ¿no? Ahí ya se genera el delta. Entonces, esas son atractivas. Ya. Pero te diría algo que es cualitativo, pero fundamental. Si el dueño de esta empresa, si el director general de esta empresa, si los hijos del empresario no tienen la voluntad para escuchar, para cambiar, mejor nivel. Eso cierra cualquier posibilidad. Nivel. Va a ser pérdida de tiempo y no va a terminar bien el proceso. Excelente. Ahora, dicho al revés, tienen la voluntad, quieren aprender, se dejan ayudar,
quieren compartir el éxito, quieren compartir el delta, es un buen prospecto. Oye, Toño, y ahí sí cerrando la conversación, desde tu experiencia, esto último que señalas, ¿en qué porcentaje hay muchos más que se dejen ayudar versus los que no se dejan ayudar? Sí, es una buena pregunta. Le voy a responder de una forma distinta. Nos gustaría que hubiese muchas más empresas que tuviesen el deseo de un mejor gobierno corporativo. Ya te veo por dónde, Toño. Sí, nos gustaría que hubiese empresarios y directivos que además de su experiencia exitosa tuviesen esa humildad, digamos, de dejarse ayudar, de dejarse llevar de la mano, de discutir y no favorecer solamente un punto de vista, sino favorecer a la razón, a lo que más conviene a la empresa, a la familia y al futuro de la misma. Si eso lo lográramos, que ahí tú eres muy bueno para eso, si lográramos hacer eso, sería extraordinario. Magnífico, Toño, magnífico. Como siempre, te invitamos a ser una parte activa de este podcast. Compártenos cualquier recomendación, cualquier duda, inquietud. Desde luego tus críticas también siempre son bienvenidas. Y si tienes algún tema sobre el que quisiéramos emprender un diálogo, por favor, háznoslo saber. Desde luego, si tienes interés en comunicarte con Antonio Parra, puedes hacerlo a través de los siguientes teléfonos: 55 29 60 29 03. Repito, 55 29 60 29 03. Toño, agradezco mucho esta conversación. De verdad que pues siempre es un placer platicar contigo, saber de todo eso que estás haciendo, y especialmente porque en lo que mucho es la idea de este podcast, el que haya una contribución para que desde lo que algunos vivimos, experimentamos, podamos compartir puntos de vista que enriquezcan para alcanzar ese éxito empresarial. Para despedirnos, Toño, ¿alguna idea, algún tip que quieras compartir con quienes nos están escuchando y en algunos casos viéndonos? Sí, más allá del Grupo Xavé que yo represento, sí, es siempre una buena idea escuchar a un externo profesional, imparcial y objetivo, que te ayude a decidir si es un buen momento para vender tu empresa o asociarte, si es un buen momento para reestructurar o buscar nueva deuda o capital. Porque uno estando dentro de la empresa, y si tiene ciertas dificultades en ese momento, vuelve muy complejo el proceso mental de saber si es un momento adecuado o no. Entonces, escuchar a un externo, no importa quién, el despacho que quieran, es muy importante. La otra cosa que es fundamental como un tip es, cuando se deciden hacer un proceso de estos, piense que son procesos largos. No hay varitas mágicas, no hay shortcuts, dicen. Son procesos largos, de muchísima interacción entre comprador, vendedor y tu bufete de banca de inversión. Tienen que tener paciencia, tienen que saber que son procesos de 6, 9, 12, 15, 24 meses a veces. Si bien te va, podrás un proceso de 6, 9, 12 meses, pero alerta, si alguien te dice que va a vender tu negocio en marcha y con problemas en los siguientes 2, 3 meses, yo pondría una luz roja de por medio. Son procesos complejos, son procesos difíciles, se requiere mucha paciencia, de mucha información, y hay que tenerlo en mente. Y por último diría como un tip básico: si eres una empresa grande, búscate un bufete de banca de inversión del tamaño adecuado. No digo quién o cuál, pero si eres una empresa chica y te buscas un bufete de banca de inversión muy grande, no te van a atender como tú quisieras. Va a ser uno de 100,000. Necesitas encontrarte un bufete con experiencia, con el conocimiento del sector industrial, con infraestructura,
pero que además sea del tamaño adecuado que te permita realizar una transacción en un tiempo adecuado. ¿Dirías que hay en el caso de México suficientes de estos en el país o no necesariamente? Sí, yo creo que hay suficiente. El problema en un país como México es de que si hoy me quedo sin trabajo y estoy en recursos humanos, me vuelvo de inmediato headhunter o consultor lo de siempre en desarrollo organizacional. Pero además está bien, yo no digo que esté mal, hay que sobrevivir. Si yo hoy trabajo en un banco y me quedo sin trabajo, aunque esté en el área de auditoría, ya soy experto en tramitología de créditos. Y pues no es así. Sí, cierto. Si yo vengo entonces de otro despacho de banca de inversión, o de un fondo de inversión, o de un family office, del cual no hablamos mucho, pero de un family office, te vuelve más apto para una labor de banca de inversión. ¿Sí? Pero si además vienes de un sector o conoces los sectores por los cuales te están contratando, te vuelven un asesor interesante, conveniente. De otra forma, vas a gastar tiempo, van a gastar ambos inútilmente el tiempo. Muy bien. Toño, pues nuevamente te vuelvo a agradecer. Queridos escuchas, gracias por estar con nosotros. Vuelvo a recordarles, si también es de tu interés, puedes vernos a través de nuestro canal en YouTube. Y por lo pronto yo me quedo aquí en este agradecimiento para con Toño, brindando con este vino este día. Gracias, Toño, un placer. Gracias por su atención. Esto fue Diálogos para el Éxito Empresarial. Pon en práctica aquello que ha sido valioso para directivos y empresarios y que de mismo modo puede serlo para ti.